Buenas tardes. Desde el equipo de Taquiruna os damos la bienvenida. Gracias por estar presentes. En primer lugar, deseamos agradecer la buena acogida que ha tenido esta propuesta y que nace con la intención de generar espacios de escucha y de diálogo que nos activen a reflexionar más allá de nuestro ombligo. Muchas gracias a las ponentes por participar, creemos que nos vamos a enriquecer mucho con sus presencias, con sus aportaciones. En Taquiruna desarrollamos proyectos socioeducativos para la transformación social y este curso hace parte del proyecto Miradas Cruzadas. Es un proyecto que contiene varias aristas y acciones diversas y está financiado por la Dirección General de Cooperación de las Islas Baleares, a quienes agradecemos por el apoyo que nos brinda. La Comunidad Balear y el territorio español hoy es un lugar compuesto también por personas provenientes de diferentes países y culturas y nos encontramos compartiendo los mismos espacios, siendo parte de ellos. Desde Taquiruna creemos que es fundamental incorporar la mirada que nos aporta el feminismo para crear espacios libres de xenofobia, donde practicar la interculturalidad como una herramienta para construir una sociedad educada en valores universales, donde prime el respeto por los derechos humanos, la igualdad, la justicia social. Y con esta intención nace este espacio de encuentro, de construcción de diálogo en sociedades multiculturales. Para situarnos un poquito, ya que somos muchas personas participantes, comentaré de forma general quiénes están siendo parte de estos espacios que iremos compartiendo los miércoles siguientes. Eh, Hay personas del ámbito educativo, del ámbito social, de diferentes movimientos culturales, de organizaciones relacionadas con el acompañamiento de personas migradas, de personas de colectivos de mujeres, desde el ámbito institucional, desde el ámbito privado y público, organizaciones del tercer sector, del ámbito de la comunicación, bueno, de la ciudadanía en general. Y también con una amplia presencia de Baleares, tanto sea en Mallorca como también Menorca, Ibiza y Formentera, y también personas de diferentes partes de España, como de Guipúzcoa, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de Cádiz. Además, contamos con la presencia de personas de Argentina, de Uruguay, de Alemania, de México, de Colombia, de Chile, entre otros, ¿no? Son de diferentes países. Y habéis llenado un formulario haciendo referencia a las motivaciones por las cuales realizar este curso y queríamos compartir algunas pinceladas. Entre vuestras intenciones estaba la de ampliar horizontes, la de escuchar, la de expandir miradas, la de profundizar sobre la visión feminista sobre distintas perspectivas, la lucha por los derechos de las mujeres en diferentes entornos, poner en práctica una mirada interseccional, un gran deseo de aprender, cómo proponer alternativas que construyan una sociedad más igualitaria, escuchar voces de otros lugares del mundo hablando de feminismo, el enriquecimiento como profesional y como persona y desaprender. Bueno, deseamos con este curso aportar a vuestras motivaciones y enriquecernos personalmente y como seres sociales en la construcción de una convivencia digna, con perspectiva intercultural y feminista. Y bueno, ya poniéndonos en acción, eh, Claudia nos va a presentar en principio a Chao Mei, que también nos acompaña hoy. Chao Mei Espiro, ella es residente en Palma y Claudia nos la va a presentar. Xiaomei es profesional del audiovisual dedicada a la dirección de fotografía con experiencia en publicidad, cortometrajes y documentales. Destaca su documental El Hilo Rojo, que ofrece un retrato íntimo de la comunidad china residente en Cataluña a través de las experiencias personales de 4 jóvenes chinos de la llamada segunda generación. El foco de la atención se sitúa en la noción de identidad cultural y a la vez en el sentimiento de comunidad y familia, de los valores tradicionales enfrentados al choque cultural y al redescubrimiento de uno mismo. El documental es su ópera prima como directora. Las ganas de descubrir sus orígenes, las similitudes y diferencias que pueda existir entre los jóvenes chinos de la segunda generación y ella, la ha llevado a realizar este documental, que ha sido seleccionado para formar parte de la selección oficial
de competición en varios festivales de cine y ha sido proyectado y estrenado en debate o coloquio posterior en los siguientes espacios de Mallorca, Valencia, Cataluña y Madrid. Xiaomei dará comienzo hoy a este día de encuentro de mujeres. Xiaomei. Audio. Un momento. ¿Me escucháis ahora? Sí. Vale. Muy bien, pues que, bueno, repito que muchas gracias Claudia y a todos vosotros por haberme invitado a este espacio que creo que es muy necesario. Y bueno, de mi documental ya hablaremos un poquito más adelante, cuando Paloma hable también, que tocará un poco sobre este tema, ¿no? de la identidad cultural. Y nada, simplemente sin más alargar, pues yo voy a encargarme de un poco presentar a Paloma Chen, que es nuestra invitada de hoy, y hablar un poco sobre ella, y después ya le dejo todo el espacio para que ella nos cuente un poco más. Paloma Chen es una poeta y también gestora cultural, pero también periodista china-española, premiada con el segundo premio de la Poesía Viva de este año 2021, recibido en la Real Academia Española. Las experiencias en su infancia impulsaron su investigación periodística Crecer en un chino, sobre jóvenes de origen chino, hijos de dueños de bazares y restaurantes. También hay que mencionar que Paloma es fundadora y colaboradora de la plataforma Tusanaje, que se enfoca a la difusión del interculturalismo, y con esta plataforma ha organizado jornadas culturales, como por ejemplo el primer encuentro de la diáspora china en España, que se realizó en Madrid, en el Matadero. También ha hecho, por ejemplo, la Transnational Migrant Platform Europe, y como periodista ha trabajado para El País, El Salto, Apunt, y nada, finalmente también menciona por último que ha realizado formaciones, muchas formaciones y talleres de interculturalidad y sensibilización antirracista para diversas organizaciones. Le doy la palabra a Paloma. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias Xiaomei por la presentación, Marina, Mauricio, Tamara, Claudia, a todas por hacer este espacio. Espero que me estéis escuchando bien, ¿me escuchan todo perfectamente? Genial. Nada, vamos a pasar una tarde interesante, ¿no? Vamos a hablar juntas, vamos a reflexionar, vamos a lanzar ideas, vamos a hacernos preguntas, ¿no? Acerca de feminismo, de otros feminismos, del feminismo asiático, del feminismo desde, bueno, desde las demandas de las mujeres chinas, desde las demandas de las mujeres chinas que aquí están en España. Y bueno, me gustaría empezar reflexionando sobre la misma palabra, ¿no? Feminismo, que yo, bueno, como escritora y que me encanta el mundo de las palabras, bueno, feminismo viene del francés, ¿no? Que viene de la palabra latina, femina, y corresponde al final a una serie de nociones, ¿no? que surgen en Occidente, en un contexto histórico muy específico, y que es al mismo tiempo adoptado y refutado también, ¿no? en emplazamientos no occidentales. Se puede decir, ¿no? Esto hay autoras que lo dicen, ¿no? que el término feminismo se puede considerar que tiene una historia también imperial. Es decir, el viaje del feminismo occidental hacia un espacio no occidental ha sido facilitado por el imperialismo cultural occidental, que está asegurado por ese poder político y económico de Occidente. Así que cualquier movimiento o pensamiento que diga ser feminista negocia necesariamente con el término de origen europeo, incluso aunque pensamientos similares, ¿no? Obviamente, de otras mujeres existieron antes y en cualquier lugar, ¿no? Que no corresponde a Occidente. Pero al final este término ha adquirido esa valía universal gracias a ese privilegio, ¿no? epistémico que corresponde a, que disfruta, ¿no? Occidente en el mundo entero. Entonces, hasta los detractores, diría, del feminismo, en verdad, están contribuyendo, ¿no? a su circulación siempre expansiva.
¿Cómo se dice feminismo en chino? Feminismo en chino mandarín se dice Nuchuan Zhuyi. Nuchuan Zhuyi. Zhuyi es como el ismo, ¿no? El ismo, ¿no? Y Nuchuan sería como... Nuchuan realmente tendría como una doble lectura. Literalmente podría ser o los derechos de las mujeres, ¿no? O el poder de las mujeres. ¿Por qué? Porque Chuan, o sea, Nü es mujer y Chuan es eso, dependiendo del contexto, ¿no? Podría ser derecho o podría ser poder. Me parece interesante, ¿no? Porque esto también ha causado polémica en China, ¿no? Ha causado polémica, ha sido discutido del tipo de ¿qué es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Estamos buscando nuestros derechos? ¿Estamos buscando el poder? Que digamos que en ese contexto se diferencia, ¿no? Bastante, porque es más aceptado, es bastante más aceptado que serían los derechos de las mujeres para buscar una igualdad genuina entre hombres y mujeres, y no sería exactamente el poder, porque lo del poder sí que implicaría como, pues eso, como que las mujeres están por encima de los hombres, ¿no? Y como digo, esta es una visión que sigue siendo discutida, pues tanto en China continental como en Taiwán. Uno de los problemas, en mi opinión, bueno, en general, ¿no? Del feminismo actual, del feminismo hegemónico, es esa invisibilización, ¿no? Que hay del feminismo de las mujeres chinas y de las españolas de origen chino. Es decir, no conocemos, no tenemos ni idea, ¿no? En cierto modo, ¿no? Cada vez menos, pero estamos en ese proceso desde el movimiento feminista pues, hegemónico. Es como que siempre ha habido una tendencia a asumir que su perspectiva era la perspectiva de todas las mujeres, ¿no? Un poco que se habla en nombre de todas las mujeres, porque al final la mujer blanca es como ese sujeto universal, ¿no? Ese sujeto que representa toda la experiencia femenina, la experiencia universal de ser mujer, mientras que las mujeres, por ejemplo, mujeres asiáticas, mujeres racializadas, solo están como representado, ¿no? Su experiencia como mujeres racializadas. Entonces, bueno, esto ya, bueno, Marina lo ha nombrado, ¿no? Que uno de nuestros intereses, y para mí es súper clave, ¿no? El concepto de interseccionalidad o el feminismo interseccional, ¿no? Acuñado por Kimberly Crenshaw en el 89 y que, bueno, para mí es vital, ¿no? Para trabajar todas estas temáticas. Centrándome ya un poco, ¿no? En el desarrollo del movimiento feminista en China, me gustaría hablar primero de la influencia del confucianismo, ¿no? En la cultura mayoritaria, mainstream china, y en ideas como pueden ser la piedad filial y otras ideas tradicionales, ¿no? Bueno, estas ideas, ¿no? Han tenido un impacto muy, muy grande en los roles de género, en la rigidez, ¿no? De cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del hombre y cuáles son esas expectativas sociales, ¿no? de las mujeres. Porque para el confucianismo, para el sistema de pensamiento, ¿no? del confucianismo, una sociedad armónica es esa sociedad donde cada persona cumple su función, la función, el rol. Y la mujer es ante todo esposa, hija de, ¿no? Madre de. Y claro, las influencias confucianas siguen influyendo muchísimo, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta la sociedad contemporánea china. Pero no son las únicas, por supuesto. Es decir, estas influencias tradicionales también se mezclan con lo más actual, como puede ser el comunismo y el socialismo, ¿no? Que también son ideas que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para analizar o para hablar, ¿no? que solo sea de manera superficial acerca del feminismo en China, no podemos mirarlo pues, con el mismo paradigma o con la misma óptica, ¿no? que en Occidente. Es decir, ha sido distinto, ¿no? También aclarando un poco, ¿no? El confucianismo no es una religión, o sea, sería algo así más bien como una filosofía, ¿no? Y un sistema de pensamiento basado en las ideas de este pensador, ¿no? De Confucio y de sus seguidores, y donde se valora sobre todo esa unidad familiar y ese orden en la sociedad, ¿no? Por supuesto, también para dar más contexto, ¿no? En China hay religiones como puede ser, por supuesto, el cristianismo, el budismo que viene de la India, pero el confucianismo o el taoísmo serían más bien filosofías o sistemas de pensamientos.
pero sí que es verdad que estas ideas están como tan arraigadas que obviamente hay como muchos tabúes, muchos estigmas, muchas cosas que debido a estas creencias no tradicionales se podrían considerar como muy sagradas, como puede ser el tema de tener hijos, ¿no? El tema de montar una familia al final, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, el concepto, ¿no?, que ya había nombrado, el de piedad filial, ¿no? Que eso habla de la importancia de tener hijos y de que los hijos traten muy bien a sus padres. Y esto deriva tanto de creencias tradicionales, espirituales, como puede ser que, pues si no tienes hijos, nadie, pues después de la muerte, nadie te hará ofrendas, ¿no? O puede ser como cuestiones también más prácticas, como son que al no estar tan desarrollado, ¿no?, en China el estado de bienestar, pues necesitas de tus hijos, no de ese apoyo económico cuando envejeces. Esto, por ejemplo, es una gran traba, o es una enorme presión, ¿no?, en general para las mujeres que no quieren tener hijos, ¿no?, por ejemplo. Volviendo a las ideas del comunismo y del socialismo, con el establecimiento de la República Comunista en China a mediados del siglo XX, podemos señalar una de las principales características, ¿no?, que distinguen al feminismo chino mainstream o feminismo chino oficial, digamos, de otros feminismos alrededor del mundo, y es esa estrecha relación, ¿no?, que ha tenido con el comunismo, o con el que también se llama socialismo con características chinas, ¿no?, y el Estado, es decir, lo oficial. Y esto se debe a diferentes motivos, ¿no? Por una parte, pues la ideología, o sea, el movimiento comunista chino en su momento apoyó bastante a las mujeres en su lucha contra los roles tradicionales de género, los roles confucianos, y muchas mujeres se adhirieron al movimiento comunista en China, mostrando su apoyo al partido porque buscaban, pues eso, mucha más participación en el ámbito público, en el ámbito político. Por lo tanto, esa cooperación, ¿no?, entre los movimientos por los derechos de las mujeres con el Estado, con el gobierno, ha distinguido bastante, ¿no?, digamos, como la historia del movimiento feminista chino, insisto, oficial, más mainstream, de otros feminismos, como puede ser, pues eso, el feminismo occidental, ¿no?, que nunca se ha visto como tan unido al Estado, tan unido al gobierno. Como digo, el feminismo socialista chino nace porque esa exigencia, ¿no?, de derechos políticos, de igualdad, estaba de alguna manera, algunas de sus ideas no estaban como muy integradas, ¿no?, en esa ideología revolucionaria de la época, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no?, que se cuestionara de por sí como todas las ideas confucianas, para nada, sino que confluyen, ¿no?, un poco como que se mezclan, aunque por supuesto hay excepciones, hay pensadoras súper interesantes. Y ahora voy a empezar a compartir pantalla para empezar a dar algunos nombres y algunas cositas. Así que, a ver, compartir pantalla. Uy, me tenéis que dar permiso para compartir pantalla. No sé si Tamara... A ver. Sí, voy. Vale. Vale, ¿sale ahora? Vale, a ver. Vale, perfecto, ahora sí. Vale. Compartir, vale, ¿lo estáis viendo? Sí. Vale, desde el principio. Vale, vale, aquí pone Nichuan Zhui, ¿vale? Lo que he explicado antes, ¿no? El primer carácter sería como mujer, este Chuan sería como o poder o derechos, y Zhui es como el ism, ¿no? El ismo. Vale, bueno, He Yingzhen, ella es una famosa feminista y anarquista china de principios del 20, ¿no?, que publicó en su momento mucho en periódicos anarquistas sobre el poder de los hombres, hablaba de que una sociedad nunca sería libre si las mujeres no se emancipaban, y en ensayos como sobre la cuestión de la liberación de las mujeres, ella estaba muy preocupada y muy al tanto de la relación que hay entre patriarcado, imperialismo, capitalismo y desigualdad de género. Es decir, ella tenía una visión como bastante interseccional, ¿no?, en ese momento, porque lo veía como problemas globales históricos. Y además, como decía antes, ella no tenía miedo de retar la tradición, ¿no?, y sí que criticó de manera bastante dura el confucianismo. He Yingzhen es un seudónimo, ¿no? Chen significa trueno,
y In era el nombre de soltera de su madre. No sé, me parece como curioso comentar estas cositas, ¿no? Otra feminista destacada de la época es Tinling, que fue educada por su madre viuda y desde bien pequeña se rebeló contra esos valores tradicionales, se negó a someterse a un matrimonio concertado cuando era bastante jovencita, y asistió a una universidad de mujeres dirigida por miembros del Partido Comunista y empezó a escribir cuentos, empezó a escribir novelas, y las historias, su ficción, trata muchos temas feministas, ¿no? Trata muchos temas relacionados con las mujeres chinas que anhelan la independencia, la realización. Su obra más famosa es esta que os he puesto aquí, que es El diario de la señorita Sofía. Está escrita, ¿no?, en género diario, y describe los pensamientos, las emociones, sobre la relación, sobre muchas cosas, pero sobre sexualidad también, sobre la revalorización, ¿no?, de la mujer como individuo, como una mujer china moderna. Y gran parte del diario pues habla como de atracción romántica hacia varios hombres, incluso hay algo de bisexualidad. Ella fue una ferviente comunista también, pero eso no quiere decir que no criticara lo que pasaba en el partido, ¿no? Y de hecho en un artículo que escribió para el periódico, ella habló mucho de la presión que sufrían las mujeres revolucionarias, ¿no?, que tenían que soportar, que había muchos cotillos sobre ellas dentro del partido, sobre si ellas estaban solteras, sobre si no, sobre si seguían activas después de casarse, etc. Y esto en verdad es una dinámica que realmente dura hasta hoy, ¿no? Mao llegó a resaltar varias veces, ¿no?, la importancia que jugaba el rol de la mujer en esa transformación de la sociedad y política en China, y puntualizaba pues esa necesidad, ¿no?, de movilizar grandes masas de mujeres para su incorporación en las actividades productivas. Por eso, como digo, hay muchas feministas como Tinling, por ejemplo, que militaban en el partido. Aquí os he puesto como algunas imágenes, ¿no?, de algunos carteles propagandísticos de la época, ¿no?, como con una imagen pues más de la mujer a lo mejor más poderosa, ¿no?, más en actitud, un poco de contribuir, ¿no?, porque en este primer cartel pone algo así como que estamos orgullosas de contribuir a la industrialización de nuestro país, ¿no?, y en el segundo cartel es como haremos la revolución, ¿no?, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Bueno, en general, las feministas chinas mostraban rechazo un poco al feminismo como ideología occidental, porque era considerado como un producto burgués, digamos, como un producto burgués de Occidente, que definía a las mujeres bajo una perspectiva ligada al capitalismo, ligada al neoliberalismo, donde su realidad, su contexto como mujeres chinas no podría ser totalmente explicada, ¿no?, o comprendida. Y diría que es una tendencia que en verdad dura hasta hoy, ¿no? Dura hasta hoy en muchas mujeres, ¿no?, que opinan que muchos feminismos, ¿no?, que provienen de Occidente no terminan de representarlas, ¿no? Sobre todo por esa lectura, ¿no? Esa lectura de que el feminismo es burgués, ¿no?, de que crea un sesgo un poco, ¿no?, que en vez de que la sociedad mejore en su conjunto, es como que solo se adscribe, ¿no?, a una parte. Entonces, bueno, ha habido varias activistas, también académicas, ¿no?, que han hablado de ese feminismo occidental, eurocéntrico, que han considerado como ineficiente, ¿no?, para garantizar esa separación, ¿no?, de las mujeres del capitalismo, o sea, del patriarcado y también del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Wang Zupin, que es socióloga de la Universidad de Beijing, ella habla de un concepto muy interesante que ella lo llama indigenización, ¿no?, y que básicamente habla de eso, ¿no?, de tener en cuenta esa transversalidad, ¿no?, de las condiciones de las mujeres en China para adaptarlo a su contexto y realidad. Por otra parte, otra historiadora china, a ver, la tengo aquí en esta diapositiva, Tu Fangxin, es pionera de estudios de género en la Tianjin Normal University, y bueno, ella pues también, ¿no?, ha escrito bastante, ha subrayado un poco que algunos modelos teóricos empleados por algunas académicas feministas occidentales, cuando han hecho mención a los feminismos o a las demandas de las mujeres en otras partes del mundo, en específico en China, han
han adherido prejuicios, ¿no? Es decir, y un poco han construido a las mujeres chinas desde una otredad, desde bueno, unas posturas que se desarrollan, ¿no? que están bastante como alejadas, ¿no? de ese contexto o de la realidad de las mujeres en China, ¿no? Entonces, bueno, recuperando el concepto de indigenización, Tu Fan-Chin también lo trabaja, o sea, también dice que la indigenización puede ser un desafío a ese dominio cultural de Occidente, y habla de una metodología, ¿no? que ya denomina desde abajo, es decir, contemplar las ideologías que se adoptan desde los espacios, lugares, investigadores de menor jerarquía o poder, digamos, como arma en contra del discurso dominante. Luego, por otra parte, hay otra autora también que se llama Li Xiaoqiang, que ha dicho que las mujeres chinas han sido más objeto que sujetos, tanto de las feministas occidentales como de las circunstancias de su país y de su gobierno. Sí que es verdad que con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso de los años, muchas feministas chinas también han coincidido en muchas cosas, ¿no? con las compañeras occidentales, con que el modelo oficial, ¿no? El modelo socialista en China ha dado primacía absoluta, ¿no? a la clase frente al género. Y en China muchas veces se vende ese relato, ¿no? El relato de que la supuesta liberación de las mujeres será liderada por el Estado, será liderada por el Partido Comunista, ¿no? Pero al final es un discurso súper paternalista, donde los hombres en situación de poder en el partido no han priorizado nunca, ¿no? la igualdad de género. Entonces, bueno, también recuperando un poco... sí, bueno, quería comentar también una característica interesante, ¿no? que también me parece interesante del feminismo chino, como digo, esta vertiente, ¿no? como más oficial, es esa búsqueda, digamos, de la igualdad, ¿no? de la igualdad genuina de los derechos y no tanto del poder por encima de los hombres. Y bueno, se puede relacionar, hay una frase muy famosa de Mao que luego muchas feministas chinas un poco también la han dicho bastante, que es lo de las mujeres somos la mitad del cielo. Es decir, bueno, hay una frase, ¿no? súper famosa de Mao acerca de que las mujeres, ¿no? sostienen la mitad del cielo, y él lo dijo un poco como rechazando esos roles tradicionales, insisto, confucianos, donde la mujer siempre estaba por debajo, pero que también bebe de ciertas ideas de equilibrio, ciertas ideas de naturaleza, de combinación, ¿no? que tiene, por ejemplo, el taoísmo. ¿no? El taoísmo con su filosofía del yin y el yang, de la combinación, de que hombres y mujeres somos complementarios y no podemos ser enemigos y no vamos, tenemos que ganar los dos, digamos, es decir, los hombres necesitan a las mujeres igual que las mujeres necesitan a los hombres. Otro tema interesante que quería comentar respecto a la situación de las mujeres en China es el proceso durante los últimos años, ¿no? las últimas décadas, de muchas mujeres, también hombres por supuesto, pero aquí vamos a hablar sobre todo de las mujeres del ámbito rural que han migrado a ciudades y a núcleos urbanos, pero que eso no quiere decir exactamente, ¿no? que hayan mejorado muchísimo su calidad de vida, porque es muy complicado. O sea, en China cuando migras de la zona rural a la zona urbana es súper complicado, me refiero, hay muchas desigualdades a nivel político, como puede ser, yo qué sé, el sistema de registro llamado hukou, que es como el sistema de residencia, ¿no? Es decir, si tú has nacido en una zona rural, en el campo, y estás registrado ahí, es muy difícil después trabajar o comprar una casa o estudiar o acceder a la sanidad en otro sitio, ¿no? en una ciudad. Y luego, por supuesto, que el mercado de trabajo pues, sigue siendo muy discriminatorio, hay mucha discriminación por género, etc. De cosas así surgen términos como Shenni o mujeres sobrantes, lo cual es un término muy interesante porque si bien en China, según los datos, ¿no? se dice que hay un desequilibrio grande entre hombres y mujeres, es decir, que hay más hombres que mujeres, por lo que hay muchos hombres solteros, sobre todo los que no tienen tanta capacidad económica para comprar una casa, etcétera. Y además, bueno, dando un poco más de contexto, este desequilibrio se produce por la política, ¿no? del hijo único en China contra los padres, por las ideas tradicionales en que la
la mujer no es tan valorada, pues muchos padres han priorizado, ¿no?, tener niños varones antes que niñas a la hora de tener hijos. Pero bueno, aún así, o sea, aunque haya hombres solteros por su, como digo, falta numérica de mujeres, a los hombres no se les ha estigmatizado, ¿no? Al contrario, se ha estigmatizado a las mujeres solteras que tienen más de 25 o 30 años y que normalmente tienen mayor formación, ¿no?, formación universitaria y todo eso. Mujer sobrante, ¿no?, es un término como muy cruel y señala pues a ese tipo de mujeres, ¿no?, de núcleos urbanos que han priorizado el trabajo o la educación antes que casarse, ¿no? Además de que, bueno, es que casarse en China es muy importante, ¿no? Y al final la presión, ¿no?, por casarse es también magnificada en los medios de comunicación, pero también está en las familias, ¿no? Yo conozco, ¿no?, muchas personas que lo han vivido, y de hecho aquí me gustaría dar la palabra a Xiaomei, porque no sé si a ella le gustaría a lo mejor aportar algo, comentar un poco acerca de este tema de las mujeres sobrantes. Sí, bueno, simplemente cuando has dicho de que está muy presente, ¿no? También creo que el tema de mujeres sobrantes también está muy presente en los medios, ¿no? Tanto en los medios, digamos, en noticias, pero también sobre todo, digamos, en el consumo de pues, series televisivas, en películas, ¿no? Que siempre es la mujer, ¿no?, que acaba casándose con un hombre, digamos, rico, ¿no?, más estable económicamente y que de alguna manera pues es el que aporta el dinero y el que mantiene la estabilidad familiar, ¿no, Paloma? Sí, totalmente. O sea, justo lo que cuentas es súper interesante porque, claro, es que hay como muchas dinámicas, ¿no?, que actúan juntas. Por ejemplo, el tema de lo de la casa, ¿no? Y lo que antes he dicho de, no, es que claro, porque hay muchos hombres solteros que es que no pueden comprar una casa. Bueno, es que, o sea, las bodas en China tienen muchísimo que ver, ¿no?, con comprar una casa, con comprar un piso. Y como muchas casas en la ciudad son tan caras, y es imposible para una persona joven que compre una, a no ser que sus padres pues, le ayuden, ¿no? Pero normalmente muchos padres lo que han hecho siempre es comprar casas para sus hijos, ¿no? O ayudar a sus hijos, ¿no?, varones, a comprar una casa antes que para sus hijas. Es decir, que hay muchísimas casas, muchísimos pisos que están registradas solo a nombre de los hombres. Y esto a veces ha resultado en situaciones como que eso, ¿no?, las mujeres han transferido pues sus ahorros, ¿no?, a sus novios, a sus maridos, para financiar la compra de una casa que estaba registrada exclusivamente, ¿no?, a nombre del marido. Como digo, por supuesto, hay muchísimas mujeres que no están o han rechazado esta situación y son las que en los medios de comunicación y en la cultura popular se las ha estigmatizado como mujeres sobrantes, ¿no?, o en inglés leftover women. Y aquí en esta diapositiva, pues, de la autora Leta von Fincher, os recomiendo este libro que es bastante interesante. Y luego ya también tiene este segundo libro que se llama Betraying Big Brother, que es muy interesante también y que habla o sea, hasta ahora lo que he hecho un poco, ¿no?, es hacer como una breve historia cortita, superficial, acerca de lo que sería el feminismo más mainstream, no más oficial en China, pero por supuesto hay muchísimo activismo feminista alternativo y mucho más de los últimos años, ¿no?, digamos, que está muy alejado de esa línea oficial del partido y que está sobre todo en redes sociales, que conciencia acerca de temas como la violencia de género, habla mucho, ¿no?, de la presión de casarse, de la presión de tener hijos, o habla mucho, ¿no?, también de la presión de tener relaciones románticas solo heterosexuales, ¿no? Entonces, bueno, este libro de Betraying Big Brother habla de las Feminist Five, que son súper importantes, en verdad, en la historia del feminismo chino reciente y representa una nueva era, ¿no?, un poco. Las mujeres feministas y activistas que hablan de estos temas en WeChat y en Weibo, que son las redes sociales chinas, y muchas de estas cuentas son baneadas y son bloqueadas, y bueno, las Feminist Five en concreto fueron detenidas por el partido, y muchas veces lo que las autoridades dicen son
bueno, extremismo, puntos de vista políticos radicales, contenido ideológico, ¿no? Y todo eso. Y por supuesto también ha habido movimientos como el Me Too, ¿no? El Me Too y uno de los casos muy famosos fue el de Zhou Xiaoxuan, que ella presentó una demanda por agresión sexual contra Zhu Jun, que es un presentador de televisión muy famoso y que la acosó, ¿no? La acosó sexualmente cuando ella estaba trabajando como becaria. Bueno, ahora me gustaría pasar a otra parte, ¿no? Que es hablar un poco más de las mujeres chinas en territorio español, ¿no? De cuál es la situación de las mujeres chinas en territorio español. Y dando un poquito de contexto, ¿no? La comunidad china está establecida en España desde hace más de 40 años y bueno, yo me considero de la diáspora china, de la comunidad de descendientes, ¿no? Un poco. Y como ha comentado Xiaomei en mi presentación, tengo un reportaje que se llama Crecer en un chino, donde hablo con jóvenes españoles de origen chino y sobre sus circunstancias, ¿no? En general. Y también hablo de los roles de género, de su situación en la familia y todo eso. Ahora mismo en España, si no me equivoco, hay más de 220.000 personas de nacionalidad china y yo, por ejemplo, no contaría, ¿no? Como una de ellas porque tengo la nacionalidad española. Y de todas estas personas, casi el 50% son mujeres, es casi la mitad son mujeres. Esta migración china, ¿no? Sobre todo ha llegado en la década de los 80, en la década de los 90, o sea, mis padres llegaron en esa época y es una migración pues económica, es decir, de que tiene expectativa, ¿no? De acceso a una mejor forma de vida en España y proviene en su mayoría de una zona al sureste de China que se llama Zhejiang y sobre todo las regiones rurales de Xinjiang y Wenzhou. Mis padres en concreto son de Wenzhou. Y bueno, migran sobre todo hombres que buscan abrir restaurantes en ciudades españolas y cuando ya están instalados, ¿no? Reclaman a través de la reagrupación familiar pues, a sus hijos varones mayores y también a sus esposas y realmente a veces reclaman, ¿no? O traen antes a los hijos varones mayores antes que a sus esposas, ¿no? Y posteriormente, pues si quieren traer a más gente, lo van haciendo como de manera escalonada, ¿no? Por ejemplo, en mi caso llegó mi padre primero y luego llegó mi madre, y luego llegó mi hermano y yo nací aquí, ¿no? Es interesante, ¿no? Hablar de esto y de cómo también muchas veces también se traía, yo qué sé, a sobrinas, ¿no? Y a mujeres jóvenes. Y por supuesto ha habido muchísimas, ¿no? Muchísimas mujeres que por tener sus familiares, es decir, yo qué sé, sus hermanos mayores o sus primos o lo que sea en España, son las mujeres las que comienzan el proyecto migratorio, ¿no? Las que se convierten un poco en la cabeza de esa cadena y después traían a sus maridos, ¿no? Y venían luego los hombres. Entonces, es como al revés, ¿no? De lo acostumbrado, de lo que podríamos pensar, pero también sería importante decir que aunque en una familia china sea la mujer la que primero llega aquí, ¿no? La que lidera el proyecto migratorio, yo tampoco diría que eso es que se está cuestionando pues, los roles de género confucianos, que hay una especie de... O sea, no realmente, sino que es más bien como una cuestión práctica, ¿no? Se está como aprovechando los recursos, ¿no? Que tenemos en este momento para llevar a cabo el proyecto migratorio, ¿no? Y es como lo más práctico es que tú al ya tener familia ahí, pues vas tú, ¿no? Pero no es, yo no lo veo como un cuestionamiento de los roles de género tradicionales clásicos confucianos. Pero bueno, estas mujeres chinas, ¿no? Que llegan a España son sobre todo trabajadoras, ¿no? Primero son trabajadoras y luego si consiguen llevar a cabo ese proyecto migratorio, ¿no? Esa migración con éxito de traer a su familia y tal, pues se convierten en empresarias, o sea, en mujeres que llevan sus propios negocios de bazares, de restaurantes, de otro tipo de tiendas. Y bueno, es importante señalarlo porque ha sido la manera, ¿no? que han encontrado las mujeres chinas un poco de insertarse en la sociedad española, ¿no? Sobre todo a través del trabajo, ¿no? Pero bueno, insisto, o sea, las mujeres chinas al final sí que continúan esos roles tradicionales, ¿no? De esposa y de madre y bueno, en verdad hay autores, ¿no? que llegan a considerar que bueno,
de la productividad de estas mujeres, pues se está beneficiando brutalmente la sociedad española, ¿no? Que siempre pues, tiene una tienda china cercana en la que comprar un producto barato de última hora, que abre los 7 días de la semana, que tiene un horario que desafía, ¿no?, las jornadas laborales tradicionales, y luego esas mujeres chinas pues hacen lo que pueden, ¿no?, para conciliar su vida profesional con lo personal. Y bueno, como muchas otras mujeres racializadas, mujeres negras, etcétera, su reclamo no ha sido nunca pues como trabajar más, que ha sido como un reclamo como tradicional, ¿no?, del feminismo blanco, de salir al ámbito público. O sea, realmente las mujeres chinas y muchas mujeres racializadas hemos estado siempre ahí trabajando, ¿no?, en el ambiente laboral, pero realmente hay una continuación, ¿no?, de la opresión. Luego también desde la década de los 90 también hay otro tipo de migraciones, ¿no? Las migraciones son diversas, otro tipo de mujeres migrantes de origen chino, mujeres solas solteras, mujeres solas, bueno, solas, a las que no me gusta nada este término, mujeres divorciadas, mujeres en general, ¿no?, que han venido, que a lo mejor se han casado aquí, ¿no?, con hombres españoles, etcétera. Mujeres con estudios superiores, de todo, ¿no?, al final, que han venido a estudiar. Entonces, bueno, ¿qué se deriva de esto? Pues que las mujeres chinas no son intercambiables, no son idénticas en sus experiencias ni en sus proyectos, no son iguales, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la sociedad española tiende a describir siempre a una mujer china igual que otra mujer china, ¿no? Como si fueran todas absolutamente iguales, y es absolutamente, bueno, pues generalizador, ¿no?, simplista y muy, bueno, infravalora mucho, ¿no?, al final a estas personas, a estas mujeres, y construye un poco, ¿no?, esa otredad, ¿no?, un poco hace que las mujeres chinas y mujeres como yo, ¿no?, mujeres chino-españolas, tengamos que construir nuestra identidad desde una otredad muy, muy deshumanizante. Y luego, bueno, también en el ámbito de los estudios académicos, de los estudios de migraciones, pues hechos desde una perspectiva de género son súper escasos. Es decir, aunque, insisto, las mujeres ocupan, ¿no?, un gran espacio en la historia de las migraciones, pues la mayoría de investigadores e investigadoras suelen dar mucha mayor relevancia a la experiencia masculina, cuando no dicen directamente cosas como, no, pues la migración es solo un proyecto masculino y las mujeres pues solo como que acompañan. Y bueno, está claro que no es así, ¿no? Vale, quería hablar también un poco sobre en general, ¿no?, estereotipos de género sobre las mujeres chinas. Bueno, si pensamos en la comunidad china muchas veces es como ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra imagen? Pues estamos pensando en un señor, ¿no?, en un chino de mediana edad, servicial, que está atendiendo ahí su negocio familiar tras un mostrador. Es decir, muchas veces la mujer china es invisible, ¿no?, es invisible en este imaginario. Pero, ¿qué pasa si preguntamos directamente a las personas españolas y qué piensas, ¿no?, acerca de esta mujer china? Pues muchas veces van a pensar que es una mujer conformista, que es una mujer sumisa, que es dócil. O sea, ni siquiera las mujeres españolas, las mujeres blancas, llegan a empatizar o llegan a pensar, ¿no?, con que las mujeres chinas al final tienen preocupaciones parecidas, o que también estén luchando, ¿no?, en sus casas por una justa participación o por sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejar claro, ¿no?, eso de que la mujer china en España pues sufre una triple discriminación al final. O sea, primero por ser una mujer migrante, luego por ser racializada como china y finalmente, por supuesto, por ser mujer. Y entonces está, en muchos contextos puede estar muy, muy indefensa, no, de nuevo no sé si me gusta esta palabra, pero bueno, ante posibles situaciones, bueno, sí, posibles, no, seguras, situaciones racistas y en general eso. Bueno, como mujer migrante, un estereotipo, pues que son, no sé, que son incultas, ¿no? O sea, muchas veces porque no dominan la lengua española. Y esto es que no se corresponde con la realidad, ¿no? Insisto, son muchísimas las mujeres chinas que llegan a estudiar o que llegan con sus estudios ya terminados, o yo qué sé, o luego están pues las jóvenes chinas adoptadas en España, o las hijas de familias chinas como yo, nacidas y criadas en España, que hemos accedido a la formación. Y luego, en el caso sí, de las personas migrantes, es como hay que tener en cuenta, ¿no?, también esa dificultad que hay de convalidar, ¿no?, los títulos
toda esa burocracia académica absolutamente infernal. Me gustaría preguntarle a Xiaomei, ¿no? Y que nos contara un poquito, ¿no? También acerca de su experiencia, de qué piensa acerca de todo esto, ¿no? Y de la situación de las mujeres chino-españolas en España. Em, Bueno, yo creo que voy a seguir un poco en tu línea, como comentabas, ¿no? Y más también centrado en temas de estereotipos más generalizados, tanto aplicables en mujeres como en hombres, ¿no? Que cuando vemos, bueno, me pasaba a mí también, lo digo, cuando vemos, ¿no? Los españoles a una persona, ¿no? Con rasgos orientales, ya tendemos a tachar a esa persona o a etiquetar, ¿no? Una persona inmigrante que no sabe mucho el español, que trabaja en típicos negocios, bares, restaurantes, peluquerías chinas, ¿no? Y bueno, esos son básicamente los estereotipos y simplemente recalcar que más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver en la sociedad y a lo que estamos acostumbrados a escuchar tanto a través de los medios de comunicación, que siempre recalcan un poco este tipo de perfil o estereotipo, pues recalcar que más allá de la cara, ¿no? De la fisonomía, también hay personas, como ha dicho Paloma, y también muchas mujeres que, bueno, que tenemos una buena educación, que hemos podido estudiar en las universidades y que estamos, bueno, formadas profesionalmente y eso que tendríamos que tener más en cuenta y igual tratar más un poco contacto, ¿no? A estas personas, porque yo, o sea, sé de amigas y también que me ha pasado a mí, ¿no? De cuando voy a alguna tienda o algo, ¿no? Con españoles o alguna tienda española porque yo hablo el mallorquín y cuando yo les respondo como que se quedan sorprendidos, ¿no? De diciendo, ostras, una china hablando mallorquín, como que es sorprendente ¿no? Y empiezan a preguntar las típicas preguntas que no me molestan, pero que como que tú ya sabes más o menos que son, bueno, como que no tienen mucha idea sobre nuestra situación, ¿no? De preguntas como, wow, pues hablas súper bien el castellano, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y como que ya asumen unas características estereotipadas, ¿no? De, pues tus padres deben ser chinos, y qué tal es vivir aquí, y te gusta, ¿no? Como este tipo de cosas que yo creo que también te ha pasado a ti, Paloma, puede ser. Sí, sí, totalmente. Pues gracias, Xiaomei, por compartir tu experiencia, que como digo, yo creo que muchas nos podemos sentir identificadas, ¿no? Y las eternas preguntas siempre, ¿no? Lo de dónde eres, de aquí, no sé qué. Bueno, os quería compartir este artículo de noatribuna.es, ¿no? De Ni geishas ni sumisas, la lucha contra los estereotipos de las mujeres chinas en España, porque bueno, es un artículo interesante, ¿no? Escrito con perspectiva de género y se habla de un estereotipo que quería hablar un poco, ¿no? Que es esa fetichización, ¿no? La fetichización sexual, el interés sexual por las mujeres chinas, que realmente tiene un nombre, ¿no? Un nombre popular, ¿no? Que es como lo de fiebre amarilla, ¿no? Lo de yellow fever, y es como, pues eso, ¿no? Esa preferencia sexual fetichista por mujeres asiáticas. A mí me gusta mucho, ¿no? Como decir, vale, todo esto, pues de dónde viene o cuáles qué antecedentes, ¿no? Tenemos de esto. Y entonces, bueno, pues por ejemplo las novelas coloniales, ¿no? Las novelas coloniales eran novelas con una estructura súper básica, ¿no? Que consiste es la historia de un hombre occidental, de un hombre blanco, que durante una estancia temporal en un país exótico, o sea, en un país asiático, colonial, pues narra cómo es este país, cómo él vive en ese país, centrando la trama en su relación con una mujer nativa de ahí. Claro,
la mujer acaba totalmente prendada de él y a la hora de la despedida inevitable, pues muchas veces pues o renuncia a su vida anterior, ¿no? Y depende ya totalmente de la voluntad del hombre occidental. Entonces, a veces pues se marchaba, ¿no? Y otras veces se suicidaba, por ejemplo, como en Madame Butterfly, ¿no? Sería de las obras más famosas que tienen un poco esta estructura, ¿no? Y bueno, un poco esa objetivización, ¿no? Todo eso, o sea, llamarnos chinita, ¿no? O como muñequita china, o todo este tipo de motes, ¿no? Un poco como si fuéramos, pues eso, monas exóticas, inofensivas, ¿no? O sea, totalmente inofensivas. Un poco como si fuéramos, pues mascotitas, ¿no? Y que también, insisto, lo ligo mucho con la colonización y con la mentalidad occidental que un poco, pues eso, ¿no? Bebiendo también de lo que decía Said y del orientalismo, ¿no? De que Asia y los objetos asiáticos, ¿no? Son objetos de deseo, ¿no? Para los occidentales, son objetos que coleccionar, ¿no? Que enseñar, que admirar, ¿no? Un poco lo que yo llamo también la mentalidad National Geographic, ¿no? Que es como, bueno, el extranjero, ¿no? Pues cuando viajas solo te interesas pues por la cultura, por las costumbres, pero nunca te interesas pues eso, en términos raciales, en términos de poder, en términos políticos, en términos de desigualdad entre el norte y el sur global, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, esa hipersexualización, esa fetichización, ¿no? Que no es solo de la mujer china, no es solo hacia la mujer china, sino hacia las mujeres asiáticas en general, pues aparte de eso también, yo que sé, aquí como dice Chen Zhou, que es un nombre también absolutamente que tenéis que apuntar, que ella es autora de cómics como Andaluchinas por el Mundo o acaba de sacar Gente de aquí, gente de allí, es una autora súper interesante, andaluza de origen chino. Y bueno, en este artículo un poco habla de eso, de que también, yo qué sé, bebe del manga japonés, ¿no? Bebe de muchas cosas, un poco una imagen de chica siempre, ¿no? Sexualmente disponible. Y esto es súper peligroso, o sea, es súper peligroso porque si a las mujeres chinas o asiáticas en general se las percibe así, pues estamos haciendo que se normalice, ¿no? Se legitime el acoso o el abuso sexual hacia ellas. En este artículo también habla Susana Ayer, periodista, compañera, que tiene un documental interesantísimo llamado Chiñoles y Bananas. Y como digo, aquí en este artículo también habla un poquito, ¿no? con perspectiva de género sobre qué es ser mujer china, qué es ser mujer asiática en España. Y bueno, todo esto se mezcla y a todo esto se le añaden cosas como en el caso diría, de Susana, de Chuen, de Mire, de Xiaomei, ¿no? Que somos nacidos, bueno, en el caso de Xiaomei no, pero que hemos sido criadas aquí, ¿no? Y que por lo tanto hemos tenido también mucho cuestionamiento, como ha comentado Xiaomei, acerca de nuestra identidad, ¿no? Acerca o sea, en mi caso es como soy de familia china, mujer nacida en España, pero en casa y fuera me dicen cosas distintas, ¿no? En plan, en mi casa por una parte me dicen, eres china, pero estás haciendo cosas muy de española y te estás volviendo española, y cuando estás fuera de casa es como eres china, ¿no? Eres china aunque tú te sientas española, ¿sabes? Entonces es un poco como un cacao y un poco muy de sentirse todo el rato de no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente porque no soy suficientemente china, no soy suficientemente española, ¿no? Entonces, bueno, no sé si en esta parte, Xiaomi, tú querías hablar un poquito de identidad y de tu documental, de tu corto, o si querías reservarlo igual para el final. No sé qué te parece. Podemos comentarlo aquí que, bueno, el perfil de Paloma es un poco diferente que el mío, pero creo que tenemos, digamos, experiencias comunes, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo soy adoptada y mis padres son españoles, pero sí que me pasa, ¿no? Que cuando estoy con amistades españoles,
bueno, desde afuera me ven como a china, ¿no? Y como a una china y al principio me tratan de desconocidos, ¿no? Como si fuera, pues eso, una china que a lo mejor no sabe muy bien el español y ya naturalmente no es que sea un mecanismo de racismo, pero quizás inconscientemente le sale, ¿no? Pues, de hablar más despacio o de cómo tratar un poco diferente, ¿no? Quería recalcar también que el tema de, sobre todo, crecer siendo, tener aspecto asiático, pero sintiéndote, bueno, un poco de aquí, un poco de ahí, ¿no? Cuando eres adolescente, como que me ha pasado a mí personalmente, pues que me faltaba como referencias, ¿no? O personas con las que hablar, ¿no? Para compartir experiencias de a ver si le ha pasado lo mismo o de tener ni que sea una referencia o audiovisual, que es mi sector, ¿no? De alguna película o de algún libro, que puedas como tranquilizarte o aprender o gestionar, ¿no? Todas estas emociones que durante la adolescencia es como que todo te choca y es tan potente que a veces como que desbordas y realmente estás como bastante perdido en cuanto a tu identidad cultural hasta que no seas más mayor, ¿no? Cuando empiezas a ir a universidades y conoces, como en mi caso, me fui a Barcelona y conocí bueno, a personas de diferentes perfiles, ¿no? Como, y sobre todo a amigas chinas, un poco del perfil de Paloma, que son chinas nacidas en España, son las personas de la segunda generación y a raíz de diversas conversaciones y de compartir experiencias comunes, llegas como a entender un poco de, vale, o sea, mi identidad no es que sea totalmente española, sino como que puedes también mezclar un poco, ¿no? Coger lo que te gusta de una identidad y lo que te gusta de la otra y fusionarla y justamente creo que lo atractivo de una persona es la combinación o la hibridación de varias identidades, ¿no? Totalmente, totalmente, Xiaomi, la verdad. Y bueno, la verdad es que el hilo rojo, ¿no? El corto, recomiendo a todo el mundo que lo vea porque tú ahí además coges, o sea, entrevistas a 3 personas, ¿no? En concreto de la comunidad china en Barcelona, de la segunda Mm. generación. Y, mm, y es como muy interesante, ¿no? Porque es como que cada uno se siente de una manera diferente, ¿no? Respecto, en plan, uno se siente más chino, otro se siente más español, otro se siente más como mitad-mitad, Sí, y es como súper interesante, ¿no? Esa reflexión. sí, sí. Entonces, Sí, em, yo al principio solo les quería entrevistar a ellos porque yo pensaba que lo que había dicho antes, ¿no? Que mi perfil era un poco diferente por el hecho de ser adoptada y que quizás de experiencias no tendremos nada en común, pero a raíz de estas conversaciones que están grabadas y que las podéis ver en este documental, realmente es que tenemos muchísimo en común y se han sentido en la adolescencia igual que Paloma, igual que yo, igual que muchos otros chinos de la segunda generación, ¿no? Que, bueno, eso, que se sienten españoles, pero desde casa les recalcan todo el rato, es que te estás comportando como uno español, no quieres que seas 100% como ellos, pero desde fuera la sociedad española como que te está señalando, ¿no? Es que eres súper chino, encajas perfectamente en estos cánones, ¿no? Estereotipados. totalmente, totalmente. Luego también de lo que has comentado me parece súper, y conectándolo con lo del documental, es el tema de los referentes, que eso es un gran tema, ¿no? Es como yo también crecí sin saber un poco hacia, porque no había ningún referente con el que yo me sintiera identificada de, ay, esta persona pues se parece a mí, ¿no? Como que tiene también ese contexto de migración o de familia china.
hasta bien entrada, como digo, bueno, hasta los 20 años, ¿no? Hasta que yo estaba en la universidad, y fue cuando empecé a conocer pues el trabajo de Quanzhou, de Quanzhou, de Susana Ye, y también el tuyo, porque yo recuerdo que tú y yo nos conocimos porque yo descubrí tu documental, me flipó, me sentí muy identificada con todo lo que se enseña en ese documental. Entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí. Y a ver, ¿qué es lo que teníamos en estas diapositivas? Un segundo. Vale, sí, otra referencia también, otro documental gratuito en YouTube que se llama Chino Capuchino, cómo los estereotipos afectan a estos españoles, de Ita Tsai, que es una española de origen taiwanés, y es un documental muy, muy bueno también, que tiene también mucha perspectiva de género, y más en concreto diría perspectiva queer, perspectiva LGTBI, porque habla acerca de los estereotipos sexuales, mucho acerca de la fetichización, ¿no? Entonces me parece también una referencia muy, muy interesante. Sí, creo que es un documento clave, ¿no? Porque el tema de LGTB también es un tema bastante tabú, ¿no, Paloma? Dentro de la, digamos, comunidad china, y que no es un tema que está nada hablado ni aceptado por, bueno, muchos chinos y muchos padres que, aunque ya lleven muchísimos años viviendo aquí, siguen con la mentalidad, y que es un tema bueno, que cuesta mucho de digerir, el tema del LGTB. Totalmente, totalmente. Y de hecho, vale, aquí en la siguiente diapositiva hay una lectura que quería compartir, pero creo que me la voy a dejar para el final porque tiene más sentido hablar de esto, conectándolo un poco con el tema LGTB y en general con cómo estamos haciendo nosotras, digamos, como creadoras o como mujeres racializadas asiáticas, racializadas chinas aquí en España, para seguir construyendo espacios, seguir construyendo espacios dentro de lo oficial, lo mainstream, el feminismo hegemónico dentro de todo eso. Y me gustaría mucho hablar lo ha comentado Xiaomei antes, del primer encuentro de la diáspora china en España, este Woman, porque esta vez se trata de nosotros para nosotros, y fue un evento que hicimos en 2019, 2 días súper bonitos, donde nos juntamos 4 colectivos. Por una parte, Tusanaje, que es la plataforma desde la que yo he trabajado sobre todo. Por otra parte, Oriza de Madrid, y luego 2 colectivos que recomiendo mucho, si no los conocéis, tenerlos muy en cuenta. Por una parte, Liguay Acción Intercultural. Ellas son Yefu y Xiao Xiao, que son mediadoras interculturales y artistas que están a tope en Usera, en Madrid, trabajando directamente con la comunidad china a nivel de muchísimas cosas. Y luego está Catarsia, que es un colectivo de asiático-descendientes, muchas mujeres como nosotras, ¿no? Jóvenes de origen asiático, trabajando directamente temas de feminismo interseccional a través de diversas herramientas y metodologías, como puede ser Teatro Foro, ¿no? Teatro del Oprimido, todo ese tipo de cosas. Pues juntas hicimos estos eventos, a los que también invitamos a Xiaomei, pero si no recuerdo mal, creo no pudo venir, pero había sido súper interesante que viniera, porque, y bueno, como podéis ver en esta diapositiva, un poco lo que organizamos, ¿no? Fue como diferentes espacios, ¿no? Para poder hablar de todos esos temas que queríamos hablar, que es identidad, también feminismo y LGTBI. Aquí, como podéis ver, a las 8 teníamos una especie, pero claro, ¿cómo abordarlo? Porque como comentaba Xiaomei, es un tema que para muchas familias chinas no tradicionales sigue siendo un tema difícil. Entonces, realmente esto fue simplemente a través del cine, o sea, a través de unas películas, de unos trozos de pelis que pusimos, crear un foro, un espacio un poco, digamos, seguro, acogedor, para que muchas personas se soltaran, ¿no? Por primera vez, y se sintieran bien, ¿no? Se sintieran que estaban un poco en familia. No sé si esta es la mejor expresión, no de decirlo, en familia, pero que se sintieran bien, ¿no? Al final, para poder compartir todo ese tipo de cosas. Y bueno, desde los colectivos seguimos trabajando esas temáticas, ¿no? Un poco, y como digo, Catarsia, Susana Ye,
todo este tipo de nombres, es muy, muy interesante hablar de ellas, porque al final, bueno, nuestras voces, la voz de Xiaomei y la mía, que estamos trabajando todos estos temas, pero también es muy importante decir eso, ¿no? De las mujeres chinas en España son todas súper plurales, súper diversas, que trabajando estas temáticas pueden tener otras perspectivas súper distintas, entonces eso lo veo súper, súper valioso. Sí. Y No sé si también quería, sí. solo quería añadir que, bueno, que encuentro que este encuentro, ¿no?, de la diáspora china en España, aparte de que es un evento muy, muy interesante tanto para, digamos, las asiáticas descendientes, ¿no?, para poder un poco expresar y encontrar experiencias comunes con otras chinas y otras personas descendientes de origen chino, pero también creo que es muy importante para los españoles que estén interesados en estos temas y que de alguna forma ayuda a reducir bueno, pues estos quizás pensamientos un poco más estereotipados, ¿no?, que tengan sobre la comunidad china. Creo que es muy interesante. Solo avisaros, perdonad, está muy interesante. Tenemos unos minutitos ya para ir cerrando. Vale, genial. Nada, quería, realmente este final está súper bien, realmente quería acabar con esto. Lo que pasa es que como la conversación se ha ido y tal y no sé qué, como queda un poquito, no sé cuántos minutos me quedan, 5 minutos, Sí. ¿puede ser? Vale, genial. Pues igual comento brevemente una cosa más que sí que es verdad que es un pelín teórica, pero me interesaba muchísimo comentarlo porque leí esta lectura y me pareció súper interesante y os la recomiendo también mucho. Y sí que es verdad que a mí sí que por una parte sí me sirve para cerrar, que es daros un nombre más, que es Au, ¿vale? Au, que ella es una feminista taiwanesa. Que es, bueno, indígena taiwanesa, ¿no? Es decir, ella no es Han, ¿no? Digamos. Y bueno, ella sufrió muchísimas discriminaciones, no llegó a la universidad, ¿no? Y fue cuando se hizo más mayor, cuando un poco reconectó con su herencia indígena, cuando reconectó con su comunidad. Y bueno, no sé, os comparto esta lectura porque la verdad es que hay algunos conceptos que me han parecido súper interesantes, ¿no? Porque ella habla mucho de cómo en el mismo Taiwán, igual que las feministas chinas y las feministas taiwanesas critican mucho como el feminismo occidental hegemónico, el feminismo blanco en general, dentro de Taiwán hay muchas dinámicas de opresión, ¿no? Hay muchas dinámicas de que los colectivos indígenas están súper oprimidos y las mujeres feministas taiwanesas oprimen a las mujeres taiwanesas, digamos, indígenas, ¿no? A las autóctonas de ahí. Y ella utiliza una expresión, escaleras arriba, escaleras abajo, para describir esa diferencia, ¿no?, entre ese feminismo taiwanés, pero de clase media, urbano, ¿no?, de lo que es el feminismo indígena, del feminismo autóctono. Entonces, ella dice que las feministas autóctonas, ¿no?, serían como las residentes en el primer piso, es decir, las oprimidas, las más oprimidas, pero poseen un fuerte nivel de resistencia y un suficiente nivel de tenacidad. En el segundo piso serían las feministas urbanas de clase media que, atención, tienen una mejor visión de campo, es decir, ellas pueden ver más lejos y a pesar de que también son oprimidas por quienes están arriba, es decir, por los hombres, ellas no son el grupo, ¿no?, que está en el nivel inferior. Entonces son diferentes niveles, son diferentes necesidades y son diferentes aspiraciones. Entonces el problema es que, claro, las residentes del segundo piso pues muchas veces es como... no, pues claro, hablan diciendo lo que todas las 10 millones de taiwanesas queremos, necesitamos es... Y la misma tendencia se encontrará en los residentes del tercer piso, ¿no?, que dicen los 20 millones de taiwaneses lo que necesitamos es, ¿no? Entonces, al final es algo como muy contradictorio, ¿no? Y es un cuestionamiento que yo creo que sirve tanto en Taiwán como en general, ¿no? Y a mí me parece interesante ese reconocer de que, por supuesto, al estar más arriba, puede ser que tu visión de campo sea más amplia. Pero es una visión de campo más amplia nacida de esos privilegios de clase y de raza, es decir, de vivir en el segundo piso un poco. Entonces, por supuesto, esas feministas de clase media urbana puede ser que vean más lejos, puede ser que vean mejor, puede ser que tengan esa vista de águila,
¿no? Pero esto solo será valioso o solo será útil si van a poder pues, sostener también las luchas, ¿no? De las mujeres locales, de las mujeres autóctonas, de las mujeres indígenas, en lo que AU llama la crítica recíproca, ¿no? Que es al final lo que yo pienso que tiene que hacer el feminismo, y quería concluir un poco con esto, ¿no? Con el fortalecimiento y el crecimiento mutuos, en vez de con una actitud como muy defensiva o muy agresiva, acusar, ¿no? al feminismo más urbano o más de clase media por su complicidad, sería establecer un diálogo, ¿no? Basado en esa relación de crítica recíproca. Es decir, ningún grupo está exento de criticar a otro, así como de autocriticarse, sin importar, es decir, cuanto mayor sea la experiencia de un grupo respecto al otro, ni cuánta más sofisticación no teórica tenga uno respecto al otro. Entonces, esto al final es muy diferente de lo que esta autora en concreto habla de lo que puede ser un reclamo motivado por el resentimiento de una víctima, ¿no? De que muchas veces es como, no, pues yo al ser más víctima tengo un privilegio, tengo un poder moral mayor, tengo una base moral mayor porque nace de una opresión mayor, pero no, o sea, aún está diciendo eso, ¿no? Está apuntando hacia una acción, hacia unos diálogos más transversales, ¿no? Donde poder conversar, ¿no? Entonces, bueno, lo quería comentar porque me parece una herramienta interesante, ¿no? Para ampliar nuestra visión, para ser siempre conscientes de nuestra posición, de cómo hablamos, y honestamente es que creo que la gran mayoría o sea, muchas personas, muchas mujeres como yo que nos nombramos feministas, somos también sujetos o sujetas de privilegio, es decir, muchas veces con nuestras actuaciones o muchas veces en el feminismo hegemónico, ¿no? Con ciertas cosas como que nos damos cuenta de que no estamos pensando todo el rato en nuestro lugar también de privilegio, de clase y de raza. Así que bueno, y ya para terminar, como opinión personal, para mí lo que significa, lo que tendría que ser, ¿no? El feminismo es ese compromiso en general con erradicar la ideología de la dominación que permea la cultura en todos los niveles, ¿no? Y que puede ser tanto referido a sexo como raza como clase, por nombrar solo unos cuantos, ¿no? Y ya está. No sé si Xiaomi quiere concluir con algo más o ya está, o podemos pasar a las preguntas. Por mí no hay nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, muchas gracias, Chaumei. Ha sido un placer escucharles. No sé, quedan como un montón de principios, de un montón de cosas que sería para ponernos a hablar largo rato. Bueno, voy a transmitir algunas de las de lo que habéis estado compartiendo en el chat. Bueno, primero hay algo que está saliendo bastante, es si podemos tener un poco más en detalle, Paloma, las cosas que has estado compartiendo como para poder pasarle la información que nos has ido diciendo. Sí, perdona, ¿a qué te refieres? ¿A pasar el documento? Los nombres de las personas, las Por referencias. supuesto. Cuando tú Vale, hablas de sí, pues referentes, sí, los puedo poder, ir pasando por el chat. o ¿Bien? si quieres nos lo Os compartes y los luego nosotros paso. hacemos el envío. Sí, sí. Perfecto, sí, sin problema. Os puedo pasar también la Aquí, presentación. por ejemplo, dice, bueno, cuando hablabas un poco de de la mujer objeto, de esta cuestión como, dice Rosa que le viene a la cabeza memorias de una geisha o seda, que las amaba en su adolescencia, pero las ha terminado desgranando y se romantiza mucho estereotipos que ha mencionado Paloma. Acá, a ver, anterior. Yo también amo esas obras, realmente. Vicente dice que su pregunta tiene que ver con el concepto de heteropatriarcado, cómo se ve en la cultura china a una mujer que forma parte del colectivo LGTBIQ, choca con el confucianismo. Si queréis voy leyendo unas cuantas o prefieres ir contestando. No, lo que opinéis. ¿Qué crees que es mejor? ¿Que leas varias y Voy a luego hacer 3 contestando tú? lecturas, 2 más y ya te damos paso. Vale, perfecto. A ver.
Lorena dice que le surge una curiosidad sobre la posible diversidad cultural dentro de las mismas personas chinas que emigran a España. Perdonan la ignorancia, dice, porque no conoce mucho del territorio. Y si podemos hablar de diferentes grupos étnicos con palpables diferencias culturales o lingüísticas dentro de todo ese gran grupo que llamamos población migrante china. ¿Y qué más tenemos? Diana, por ejemplo, habla de que habría diferencias sustanciales. Pregunta, porque desde mi punto de vista el capitalismo heteronormado blanco visualiza a todas las cuerpos no blancas como objetos de consumo y da igual si eres asiática, negra o latina, resultas igual de exótica y disponible sexualmente y objetualizada. Te damos paso, Paloma, y ya vemos cómo vamos de tiempo, si podemos entrar alguna más. Vale, pues nada, muchas gracias a todas por los comentarios. Sí, estaba empezando a decir que yo también amaba o amo Seda de Alessandro Barico y Memorias de una geisha. Y bueno, al final yo, o sea, lo que entiendo de esto es que, bueno, pues es interesante, ¿no? O sea, todo este tipo de herramientas, ¿no? Y cómo se va ampliando nuestra mirada y cómo estamos leyendo todas las cosas dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto, ¿no? Es como que igual esas obras ya no serían lo mismo si se hacen ahora, ¿no? Pero como que en su contexto, como que puedo entender, o en el pasado, ¿no? Como que puedo entender mejor ciertas cosas, pero por supuesto siempre, ¿no? Como hacer ese análisis crítico. Y sí, bueno, para mí el ejemplo súper claro es Madame Butterfly, pero bueno, también están todas estas obras, ¿no? Vale, sobre el colectivo LGTBI y los roles confucianos, absolutamente, porque, o sea, absolutamente eso choca mucho con los roles confucianos y hombre, hay muchas razones, pero para mí como que una de las principales es que no puedes, al no ser un hombre y una mujer, no puedes tener, digamos, un hijo o una hija biológica, ¿no? No puedes montar como tu familia tradicional, digamos. Y eso sí que es verdad que en la cultura china tradicional, insisto, tradicional, más conservadora, más confuciana, no tener hijos es casi un súper tabú, ¿no? Está bastante mal no tener hijos, ¿no? A veces he leído a algún autor que hacía como este símil, ¿no? Es que no tener hijos en China es casi como pegarle fuego a una iglesia, ¿no? Es como un gran tabú, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una mujer lesbiana, yo diría que pierde mucho su feminidad, ¿no? Su condición de mujer, digamos, o sea, se la ve muy distinta. Eso al final, por supuesto, también pasa aquí, ¿no? Es decir, vemos que hay muchos nexos, muchas cosas muy parecidas, ¿no? Que yo hago una lectura como bastante parecida también aquí de la cultura más española, más conservadora, ¿no? También los hombres en el colectivo LGTB pasa mucho de que los hombres gays están como horriblemente vistos en el sentido de dos hombres, por ejemplo, de la mano, ¿no? Por ejemplo, serían muy mal vistos, ¿no? Pero, por ejemplo, dos mujeres de la mano no son tan mal vistas porque hay mucha idealización, ¿no? De que las mujeres sí que pueden ser, no sé, son más inofensivas, son menos sexuales, ¿no? Si están dando la mano realmente es que son solo amigas, ¿no? Un poco está ese tema. Pero claro, por supuesto, todo lo que se vaya de una configuración no tradicional de esa familia confuciana donde hay una madre, un padre y luego ya el hijo, la hija que cumpla cada uno de sus roles, pues va a chocar, ¿no? Con eso. Acerca de la posible diversidad y de los grupos étnicos y todo eso dentro de la población migrante china, vale, por supuesto, ahora bien, en China, ¿no? En China hay varias etnias, hay varios grupos étnicos o varias nacionalidades, o también como se llama ahí, como minorías nacionales reconocidas. Creo que hay unas 56. O sea, por una parte estarían los Han, ¿no? Que es como la población mayoritaria, digamos, y luego están todas esas otras etnias, todos esos otros pueblos reconocidos oficialmente, y luego también hay otros no reconocidos oficialmente. Entonces, ¿qué pasa? En China claramente, es decir, en China hay muchísima diversidad de pueblos, muchísimas cosas, por eso es muy difícil siempre que hablas de algo como generalizar tanto, ¿no? Como decir China, pues al final China es gigante, ¿no? O sea, China es como
15 veces España. China es absolutamente diversa, de que muchas veces cuando la gente dice, ay, pues me encanta la comida china, es como, ¿de qué estamos hablando, no? Porque en China están reconocidos también de manera oficial y tradicional como diferentes estilos, ¿no?, de comida china, pero luego que es un país súper diverso que podría ser, pues eso, casi un continente. Entonces, hay mucha diversidad de culturas. Ahora bien, respecto a la migración, realmente no lo sé. Es decir, sé que en los años 80 y 90 las olas migratorias sobre todo vienen de esta zona de la que he hablado, de Zhejiang, que es de donde vienen mis padres, de donde vienen muchas personas chinas, y a partir de ahí sé que después han venido de muchas otras ciudades de China, pero no sabría concretar, ¿no?, si son como otros, si son como sobre todo de las etnias minoritarias o de los pueblos o de otros pueblos chinos, ¿no? Diría que mayormente son Han, pero de otros sitios, ¿no?, que no tienen que ser solo Zhejiang, que es la provincia donde he comentado. Vale, y luego sí, o sea, realmente estoy de acuerdo, ¿no?, en que bajo el capitalismo, bajo todo este contexto, todas las cuerpas no blancas son percibidas como cuerpos de consumo, fetichizados, disponibles sexualmente, pero diría simplemente que hay como algo diferente, ¿no?, en plan, o como algo también como más remarcable en el caso de las mujeres asiáticas, en el sentido de que hay estudios, ¿no?, que hablan acerca de que hay muchísima, o sea, por ejemplo, en los portales de búsqueda de porno o de prostitución o ese tipo de cosas, se tiende muchísimo a utilizar palabras como mujeres asiáticas, mujeres chinas, mujeres, es decir, diría que es como uno de las mayores preocupaciones, ¿no?, diría, de las mujeres asiáticas en todo el mundo, uno de los grandes temas del feminismo asiático, y que está como muy, muy vinculada, ¿no?, a ese pasado colonial, a ese orientalismo un poco de que también es verdad que China, por ejemplo, China en concreto, es como que hay una visión muy de una cultura, ¿no?, como de una cultura como súper alejada, de una cultura súper exótica, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero por supuesto estoy de acuerdo en que en general los cuerpos de las mujeres racializadas en general han sido súper fetichizados. Ahora bien, no sabría cómo atinar, ¿no?, perfectamente y explicar por qué o como las diferencias exactas. Muchas gracias, Paloma. Pues tenemos tiempo para algunas más. Por aquí Andrea dice que cómo se relacionan los feminismos chinos con los demás feminismos, ecofeminismo, feminismos del norte y del sur global. Luego, hablando de la crisis de identidad, Marcela dice que se trata de la construcción de una identidad híbrida, un espacio propio con elementos de dos culturas. Lo que deberíamos cuestionar es el sistema educativo. ¿Está preparado para aportar y respetar la cultura de origen? Del mismo modo que promueve los valores epistemes y cánones de Occidente. También había una pregunta anterior similar de cómo podía la educación aportar para trabajar el refuerzo identitario. Luego también dentro de, Diana también dice si estáis organizadas en China como feministas. Vuelve a salir de parte de Vicente. ¿Qué nos podrías contar sobre el ecofeminismo en la cultura china? Si Paloma y Xiaomei, si habláis de ello. Y seguimos otro poquito por ahí y si nos da tiempo luego algunas más. Vale, no sé si Xiaomei quiere responder a algo o algún comentario o algo que te surja. Espera que no tienes audio. No te Xiaomei. oímos. Si me puedes repetir las preguntas de identidad. Sí, a ver. Sí, la identidad es la de Marcela, ¿no? Acerca de la Sí, que dice construcción. que no cree que se trate de una crisis de identidad, se trata de la construcción de una identidad híbrida, un espacio propio con elementos de dos culturas. Lo que deberíamos cuestionar es el sistema educativo. ¿Está preparado para aportar y respetar la cultura de origen? Del mismo modo que promueve los valores, epistemes y cánones de Occidente. Vale, yo desde mi punto de vista sí que pienso que es una crisis de identidad en el sentido de que
cuando estamos en la adolescencia, ¿no? No tenemos, como habíamos comentado antes, unas referencias con las que acogernos o compararnos o bueno, compararnos con esas. Y entonces en mi caso sí que ha sido una crisis de identidad, pues simplemente por ese tema, que yo no tenía unas referencias y en mi caso es que me sentía como totalmente desubicada. Obviamente me sentía española, pero desde el exterior, ¿no? Como que, porque en mi caso yo iba a un colegio concertado y entonces me atrevo a decir que yo era la primera estudiante, digamos, de otra identidad cultural. Todos eran mallorquines y no había nadie de color y entonces, claro, a mí siempre me han tratado como a la estudiante china, la exótica, mira, es súper buena estudiante por ser china, ¿sabes? Todos estos tipos de estereotipos que hemos comentado antes y entonces, y claro, mi círculo de amistades hasta que fui a la universidad pues se reducía solo a pues amistades con españoles. No tenía contacto y no tenía amigos con ninguna china adoptada y entonces eso me creaba pues una crisis identitaria hasta el punto de que yo misma, por intentar encajar, ¿no? Un poco con los demás, con mis amigos españoles, como que llegaba incluso a rechazar, tuve como una época de rechazo a mi propia identidad cultural, ¿no? De decir, no, yo no me quiero parecer nada a los chinos, iba a las clases de chino y es que me sentía obligada, no quería saber nada de China, no quería ir a restaurantes chinos, aunque me encantaba la comida, pero es que como que tuve una época de rechazo y fue básicamente eso, ¿no? Por no tener referentes y por bueno, un centro educativo en el que estaba muy bien, pero que igual si hubiera ido, quizás, no lo sé, nadie lo sabe, si hubiera ido a un colegio público donde sí que habría más, digamos, diversidad, ¿no? De estudiantes de diferentes nacionalidades, pues quizás yo no habría tenido esa crisis de identidad tan grande para mí. No sé si a ti te pasó lo mismo, Paloma, algún tipo de rechazo de que querías ser un poco igual que los demás. Sí, sí, totalmente. O sea, me siento muy, muy identificada. Porque, claro, porque es eso, se puede definir efectivamente en cierto momento, pues eso, como una crisis, porque intentas como definir tu identidad. Ahora bien, también estaba como leyendo en el chat otras cosas y tal, y sí que es verdad que para mí, o sea, o lo que yo aspiro un poco a que esta narrativa encaje mejor en mi cabeza es lo de que la identidad es muy fluida, ¿no? Es de que no es estática en el tiempo, de que ha ido cambiando muchísimo, pero por supuesto yo he tenido como todas esas épocas de lo que yo quiero es asimilarme totalmente con mi entorno español, porque lo chino me está causando, o sea, porque el hecho de ser china no está causando que muchísimas personas me estén rechazando. Entonces, bueno, estoy también muy de acuerdo en que hay mucho problema en el colegio, ¿no? O sea, yo también crecí como tú sabes, en un sitio pues súper blanco donde no había absoluta ninguna diversidad y donde a mí no se me trataba, o sea, se me trataba de manera diferente, pero de manera diferente negativa. Es decir, siempre era como, no, pero, bueno, estás sacando buenas notas, pero eso es porque eres china, porque claramente lo llevas en la sangre, no lo de sacar buenas notas en matemáticas. Y si sacaba malas notas, era como doble presión aún, ¿no? Como culpabilización a tope. Cero adaptación en general a nada, es decir, mis padres tenían sí, unos horarios locos de trabajo, pero no había por parte de mis profesores absolutamente ningún interés ni por hablar con ellos, ni por hablar conmigo acerca de los problemas que yo pudiera tener con compañeros de clase, se me infantilizaba y o sea, muchísimo, ¿no? Entonces, tienen que cambiar muchísimas cosas a niveles básicos, es decir, a niveles básicos de entender, ¿no? De entender que es distinto si te hacen bullying por una cosa que si te están discriminando racialmente, es decir, eso son cosas distintas y creo que en los colegios deberían haber protocolos
acerca de eso, que habrán protocolos anti-bullying, pero dudo muchísimo que hayan como especialistas, personas que sepan qué hacer, ¿no? De cómo tratar cuando los niños y las niñas se están discriminándose, ¿no? Por razones raciales, porque resulta que desde que somos muy pequeñas, nuestra identidad cultural y racial se desarrolla. Es decir, esto, bueno, hay estudios que lo han demostrado, y también, jolines, muchas veces cuando se dice lo de, no, es que el racismo es ignorancia, el racismo es un prejuicio individual, es totalmente ignorante, es como, a ver, a mí cuando era pequeña, a mí mis compañeros de clase me decían China para hacerme daño. Es decir, ellos sabían que a mí eso no me sentaba bien, es decir, lo hacían adrede, había una intencionalidad. Ahí hay un conocimiento racista que tenemos desde pequeños, que en espacios como este tenemos que deconstruir y tenemos que desaprender y sustituirlo por un conocimiento antirracista. Entonces, desde pequeños sabemos muchas veces que si le decimos negro al niño negro de clase se va a sentir mal, ¿no? Entonces, yo siempre sentí ese rechazo. Entonces, por supuesto, como cambiar ese tipo de cosas por ahí, y luego, pues, la formación constante de que los profesores tienen que tener en cuenta, ¿no? Como pues eso, el background cultural, las diferentes situaciones, ¿no? de los diferentes niños y las diferentes niñas, y luego integrar, supongo, otro tipo de metodologías, como puede ser, y esto, compañeras de Catarsia, por ejemplo, como Cristina Chan, que trabajan mucho más el tema de la educación. Yo no lo trato, entonces no lo sé. Estoy hablando un poco acerca de su trabajo, por ejemplo, en Catarsia, con herramientas como puede ser el teatro foro, con otro tipo de herramientas que también pueden derivar de metodologías de educación no formal, por ejemplo, pueden ser útiles, ¿no? Ellas en Catarsia, en Barcelona, con herramientas del teatro foro, han podido, lo aplican con niñas y con niños pequeños y pueden hablar, ¿no? de estos temas, hablar de racismo, hablar de temas sensibles que muchas veces cuando eres pequeño no te hablan. Es decir, a mí, o sea, ¿cómo decir? Es como que crecemos con un desconocimiento brutal, ¿no? Muchas veces, y esto, por ejemplo, también lo he oído en casos de, bueno, amigas chinas adoptadas, ¿no? De mis padres me consideran totalmente española y nunca me han hablado, o sea, nunca han tenido en cuenta, por ejemplo, si yo les digo, no, es que me están discriminando por ser china, es como que mis padres me han dicho, no, ¿qué va? Pero si tú no eres china, porque yo a ti te veo blanca, ¿no? Digamos, entonces un poco esa eliminación de hablar de la raza también con los niños y con las niñas, yo creo que eso es absolutamente necesario, ¿no? Y luego, por supuesto, que es eso, ¿no? Un poco, mi ideal sí que sería esa construcción de un nuevo espacio, un poco. Sí estoy de acuerdo, ¿no? con Marcela, ¿no? acerca de la construcción de una identidad híbrida, digamos. Lo que pasa es que supongo que hay tanto desconocimiento, yo no lo concebía, es decir, para mí era un binarismo, era o soy china o soy española, y ¿qué es lo que pasa? Que no soy ninguna de esas dos cosas, que no soy suficiente. Y claro, eso te hace sentir fatal, intentas transformarte sí o sí en una cosa o en otra y nunca lo vas a conseguir. Es decir, normalmente lo que intentas es asimilarte, ¿no? Asimilarte totalmente, en plan, vale, pues me voy a hacer súper española, súper blanca. Entonces un poco el precio que tienes que pagar, ¿no? Que pues ya no te niegas, ¿no? a aprender chino, te niegas a aprender chino, te olvidas pues no, ya no voy a comer esta comida, ya no voy a hacer estas cosas, ya no voy a ir a China, ya no voy a hacer eso, porque te intentas asimilar. Pero luego también está la otra parte que también me ha pasado, que es voy a intentar curar, o sea, esto, ¿no? Como esta herida, este dolor, todas estas cosas provocadas por muchas cosas, como puede ser el racismo de la sociedad y por otras cosas, voy a intentar ser muy china, ser lo más china posible, ¿no? Y también te das cuenta de que no es así, de que no vas a resolver esas cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que espacios como este son súper bonitos, son súper necesarios, ¿no? Para hablar acerca de estas cosas, para hablar acerca de que sí existen todas estas identidades híbridas y estas identidades como mucho más fluidas, porque son también muy, muy contextuales. Es decir, yo me siento que tengo una identidad diferente dependiendo también de con qué cuerpos estoy interactuando, en qué espacios estoy, ¿no? Con qué personas estoy. Y eso, bueno, eso es súper importante, ¿no? No sé, Marina, si da tiempo a comentar como más cosas. Sí, hay una más, bueno, hay unas cuantas más, algunas han ido ya siendo respondidas o al menos hemos pasado por el tema. Pero bueno, podríamos mirar esta que nos queda ya la última, si podrían profundizar más sobre el concepto de mujer sobrante, sobre todo para saber si tiene contestación desde el feminismo chino y también saber si tiene alguna traslación cultural cuando se sale de China.
Vale. Paloma, Sí, Xiaomei. sí, Sí. simplemente te voy a añadir una cosita y menos mal que ha salido este tema porque me lo había apuntado el tema de las mujeres sobrantes y después ya te doy la palabra que tú sabes más sobre esto. Justamente había apuntado esto, mujeres sobrantes, la situación en España, que simplemente quería recalcar que, bueno, en mi caso no me ha pasado nunca, pero sí que tengo amigas chinas, ¿no? De que, bueno, a pesar de que no están en China, siguen unas tradiciones culturales muy arraigadas y entonces ellas estando en España y siendo totalmente, digamos, híbridas españolas-chinas, sienten la presión, ¿no?, de sus padres a partir de los 20 años de que sus padres intentan como emparejarles a través de contactos de WeChat, ¿no?, que les presentan de, oye hija, que he conocido al hijo del dueño de tal restaurante o del dueño de tal bazar, que creo que, ¿por qué no le das una oportunidad y habláis? Y igual si os lleváis bien, quién sabe, algún día os podéis casar y igual podemos formar un gran negocio juntos, ¿no? Entonces, simplemente aportar este dato que ahora Paloma seguro que lo va a desarrollar mejor. No, Gracias. realmente también hablando como de experiencias personales, es como, o sea, es totalmente así, le ha pasado a muchas amigas mías chinas, me ha pasado a mí también, o sea, es como, pero yo ya tengo un novio español, mamá, ¿qué estás haciendo? Y mi madre, no, pero es que el hijo de tal persona, yo creo que os podríais conocer y yo creo que podríais no sé qué, y es como, no, eso no va a pasar, y eso, la verdad es que es súper común, me refiero, entre la gente joven, obviamente, pues cada vez menos, y por supuesto que en China ya hay todas estas apstecitas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero como que yo qué sé, es normal, ¿no? Que a lo mejor que tus padres estén como muy preocupados si aún no tienes pareja y no te vas a casar, porque insisto, ser soltero y sobre todo soltera en China es un gran estigma, ¿no? Digamos. Entonces sí, no sé, el tema de las mujeres sobrantes diría que sobre todo estuvo muy on fire, o sea, se habló mucho en los medios de comunicación, hará años, o sea, hará unos 3 años, sobre todo, 3, 4 años. Entonces, sí que diría que poco a poco, desde el feminismo chino, desde la actividad en las redes sociales, poco a poco se ha ido normalizando el que las mujeres exitosas bajo los paradigmas no capitalistas de tener trabajo y todo eso, sí que cada vez se está viendo mejor de que vale, pues que acumulen dinero, ¿no?, de los 20 a los 30 años, pero que a los 30 años se casen, sí o sí. Es decir, que se casen porque es decir, me da la sensación de que en los últimos años puede ser que se haya ido retrasando, ¿no? Igual como la edad, ¿no? Hasta que eres considerada una mujer sobrante. Es decir, hace 5 años a lo mejor, vale, con 25 años ya eras una mujer sobrante, pero a los 30 años, pero, o sea, eso, pero ahora mismo a los 30 años eres una mujer sobrante, ¿no? Entonces, y también respecto a lo de la traslación, o bueno, traducción cultural, en verdad, supongo que es, a ver, es similar a cuando en España se dice lo de se te está pasando el arroz, ¿no? Se te está pasando el arroz, básicamente. Entonces, quiere decir eso, yo creo que en general, o sea, también aquí, ¿no?, en la sociedad occidental, al estar los roles de las mujeres como tan marcados, es muy difícil como siempre irse de ese camino tradicional de ser madre, etc. Hay mucha presión, hay bastante presión, ¿no? Me refiero, y aunque estés en España, en el caso de mi familia también es bastante tradicional y es como, o sea, por ejemplo, yo hablo el chino bastante mal, ¿no? Y aún así, y en muchas cosas soy como muy española, ¿no? Digamos, y mis padres es como, no, pero tú te vas a casar con un chino, es como la primera base, ¿no? Como cuando era más jovencita era como te vas a casar con un chino, y yo pensaba, eso es imposible. Y luego ya como que iban cediendo más, ¿no? Mis padres eran como, no, pues te vas a casar con un chino español, ¿no? Con alguien como tú, con tu cara, con la que te puedas comunicar perfectamente porque hablaréis en español, pero tiene que tener tu cara y sobre todo porque se conecta mucho con el tema de la familia. Es decir, mis padres, al no dominar totalmente el castellano, es decir, quieren comunicarse totalmente con la familia de ese futuro marido, ¿no? Porque en China el tema del matrimonio, el tema de la boda es una cosa absolutamente familiar. O sea, no es la unión de dos personas y ya, ¿no? Porque en Occidente sí que es más quizá un pelín más individual, ¿no? Sobre todo en los últimos años y todo eso. En China es totalmente la unión de dos familias. Entonces,
Aunque yo muchas veces he pensado, jolines, es que es normal, estoy en España, voy a hacer mi vida aquí, mi familia política será española. Para mis padres eso aún es duro, ¿no? Aún es duro de aceptar. Pero bueno, lo que sea mientras me case, ¿no? Mientras no me convierta en una mujer sobrante, porque yo creo que básicamente se deshumaniza bastante a las mujeres, ¿no? Si no se casan, es como, ¿de qué sirves tú, no? ¿Cuál es tu papel en la sociedad, no? Y conectándolo mucho con ese tema de que sí o sí hay que tener hijos y todo eso, no sé, está todo como muy conectado. Muchísimas gracias, Jaume, y gracias, Paloma. Ya tenemos que cerrar lo que es la parte de las preguntas, pero les agradezco por haber compartido en el chat. Igual nos podemos ir leyendo unas con otras y ya viendo qué ha salido. Me gustó mucho, así como para dejar un cierre, aunque es difícil dejar algo en concreto de todo lo interesante que habéis estado compartiendo, sobre el fortalecimiento y crecimiento mutuo. Me parece que hacia ahí podemos ir.